¿quién era y todavía es detrás del mensaje verdadero y quién convence a los que oyen? ¿Quién? ¿Quién está detrás del mensaje? ¿Quién? Habla con seguridad, mis hermanos. Ajá, ajá. El que te convence es el Espíritu Santo de Dios. Pero el hombre tiene que admitir también que lo que lee es la verdad. Es importante. Ahora, vamos al número 5. Sí, eso ya lo hemos leído. El 6, vamos a leer Romanos 2:4. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Romanos 2:4. ¿De qué es este don de arrepentimiento verdadero? Vamos a leerlo. Romanos 2:4. Hermana Ruth, por favor, Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Cuándo es que un hombre se arrepienta? ¿O qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento, mis hermanos, ¿qué significa el arrepentimiento? Sentir dolor por el pecado. ¿Qué más? ¿Qué más? Muchas cosas. Cuando una persona se arrepienta, ¿esa persona se convierta también? ¿Sí? Es un proceso, sí. Eso. No al mismo momento. Es un proceso, ¿ok? Cuando uno se arrepienta, ¿uno se convierta al mismo momento? Ajá, Hechos 3:19. Vamos a leerlo en Hechos 3:19. Así que arrepentíos, sí, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y el que envíe a Jesucristo, que os fue antes predicado, a quien ciertamente es necesario que en el cielo reciba tiempos de restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Esas palabras fue hablado por Dios ya.
Ahora, mis hermanos, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no repudiamos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. De gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la pena más bien que el pecado. Mis hermanos, Dios en toda hombre se arrepienta, pero es Dios que produce arrepentimiento en el hombre. Pero el hombre debe admitir que es culpable. Si el hombre no admite que es culpable, Dios no puede producir el arrepentimiento dentro del corazón del hombre para que el hombre sea convertido. Mis hermanos, la conversión es el perdón. La conversión es el perdón. Si tú no te conviertas, Dios no te puede perdonar. Tú debes recibir el don del arrepentimiento en tu corazón para que Dios te pueda perdonar. Ahora vamos al 7. Las personas